¿Qué tal? Buen día. En este problema que vamos a resolver a continuación tenemos que calcular un concepto nuevo dentro de lo que es los circuitos eléctricos, que es la potencia de distorsión. Dice el título de este trabajo: se tiene una red con una tensión no senoidal, la cual está especificada acá abajo, y este tiene una frecuencia de 50 Hz. Y la tensión tiene la fundamental, la tercera armónica, la quinta y la séptima. Esta tensión alimenta una carga formada por un circuito serie, constituido por una resistencia y una inductancia, y piden determinar la expresión de la corriente instantánea IDT, así como está la de la tensión, que circula por la carga, ¿no? Entonces piden la tensión eficaz, la intensidad eficaz, potencia aparente, potencia reactiva y potencia de distorsión. A ese respecto, vamos a proceder a colocar aquí los datos. Y la frecuencia, que es a 50 Hz, un problema típico europeo. La velocidad angular, que es 2 por pi por la frecuencia. Tenemos la resistencia de 100 ohms, la inductancia de 0.1 Henrys, habremos de calcular la reactancia inductiva, que es la velocidad angular por la inductancia, y para efecto del cálculo muy al estilo de la ingeniería eléctrica, vamos a colocar el número imaginario. Bien, entonces vamos a proceder a hacer la tensión en función del tiempo, y esta va a ser raíz de 2 por 500, raíz de 2 para el valor máximo, 500 que es el valor raíz media cuadrada, y será omega por t menos 10 grados. Más, y vamos a proceder a copiar esta parte que nos va a ayudar a hacerlo con mayor celeridad. Acá será raíz de 2 por 60, coseno de 3 por omega t menos 15 grados. Vamos a trasladar la figura para que nos quepa lo que sigue a continuación. Es más, aquí sería raíz de 2 por 20 sería 5 menos 18 grados, y vamos a el documento a colocarlo de manera vertical. Perdón, vamos a colocarlo de forma horizontal para que quepa. La otra alternativa podría ser hacer esto vamos a colocar el diagrama acá, aprovechando que ya la hemos extendido. Vamos a colocar esta parte de aquí. ¿Y qué nos faltaría como dato? Bien, ahí ya está. Lo que sigue a continuación es crear los coeficientes de cada valor para calcular posteriormente las intensidades. Esto va a ser 500, y vamos a emplear aquí la nomenclatura de el ángulo. Ángulo de menos 10 grados. B3, vamos a colocarlo más abajo. B3 es 60, su formato fasorial. Rectangular, polar, mejor
mejor dicho. Estaba pensando precisamente en la ventaja competitiva que nos da trabajar actualmente con estos software de álgebra computacional, que hubiese sido el sueño de cualquiera de los ingenieros del siglo XX, ¿no? Para poder facilitar y crear más en menor tiempo. Como consigna, pues sería automatizar el cálculo en ingeniería con un lenguaje pues que es similar al que nos enseña el profesor de matemáticas, ¿no? Bien, ya está acá los coeficientes de la tensión y a continuación pues vamos a hacer un paso previo. Es un gusto especial, a decir verdad, graficar, ¿no? Lo que en un momento dado se está pretendiendo trabajar. En este caso pues estamos graficando la tensión con la que en un momento dado se trabaja acá, ¿no? Queremos esto en valores nada más positivos y ...50 por 10 a la menos 3. Bien, entonces acá tenemos la gráfica de la tensión. Nos damos cuenta que no es una tensión senoidal, más bien es una onda casi triangular, positiva y negativa. Es evidente que es una onda alterna, semiciclo positivo igual al negativo, y por tanto vamos a proceder al desarrollo, ¿no? Bueno, aquí vamos a desarrollar la solución. Entonces ponemos desarrollo. Se deberá calcular cada impedancia. He de manifestar que por cada elemento de tensión vamos a tener un elemento de corriente, por tanto vamos a tener tantas impedancias como tensiones y corrientes tengamos, ¿no? Eso vamos a proceder a continuación para cada armónica, de manera tal que con cada una se pueda calcular la correspondiente armónica de intensidad. Bien, eso nos lleva por tanto a empezar con una Z1 la cual vamos a poner acá. Z1 va a ser igual a R más J por XL. La ventaja competitiva que nos da la álgebra computacional es que podemos calcular con un comando la parte que nos corresponde a la magnitud y también al ángulo con la siguiente argumento de Z1. Nos lo da de manera directa en radianes. Nosotros le pedimos que nos los dé en grados y lo tenemos a continuación. Aquí tenemos Z1. Acá abajo vamos a ir con Z3. Va a ser R más J por 3 por XL. Hemos de manifestar que
hemos de manifestar que la impedancia, o más bien dicho, la reactancia inductiva aumenta de forma directa con la frecuencia. Eso es evidente. De esta forma, vemos que ha aumentado significativamente, ¿se dieron cuenta ustedes? Notan que, bueno, la resistencia viene siendo la misma, pero va aumentando la parte imaginaria. Entonces vamos a proceder a calcular la magnitud de Z5 y el argumento de Z5. Evidentemente en radianes. Y acá vamos a terminar pues con la séptima. Me señalan que aquí cambiamos el orden. Bueno, ustedes saben, precisamente, bueno, sí se altera el orden, pero el resultado no puede variar, dado que pues se multiplican todos. Propiedad conmutativa de la multiplicación. Ahí tenemos entonces cada una de las impedancias ya calculadas. Y de este lado podemos, para cada uno de los valores, que tendría que ser I1, va a ser igual a B1 sobre Z1. Entonces lo tenemos aquí. Y vamos a poder también calcular con ello la magnitud de esa intensidad. Y el ángulo de esa magnitud de intensidad. Perdón, el ángulo de ese número complejo que representa la intensidad. Bueno, ahí tenemos, evidentemente es una inductancia, nos va a tener que atrasar la intensidad. Entonces aquí tenemos I1, la misma historia va a ser para cada una de las demás, que sería la 3, la 5, vamos a colocarla acá, la 3, la 5, y por este lado la séptima. Entonces aquí la I3, que va a ser resultado de B3 sobre Z3. Entonces aquí tenemos el valor, tenemos la magnitud de I3. Observen ese detalle, ha disminuido su valor. Argumento de I3. Evidentemente necesitamos en ángulos, es más fácil de imaginarlo así. Acá vamos a ir la quinta. Y aquí va a ir el correspondiente a la séptima. Acá vamos a calcular su magnitud de I5. Y aquí abajo el argumento de I5.
evidentemente en grados, ¿no? Acá vamos a calcular el argumento de la séptima, y aquí el ángulo de esta magnitud en grados. Bueno, ya tenemos las correspondientes intensidades, lo que nos lleva a poder construir ya la corriente derivada o que consume este arreglo resistivo inductivo con una tensión no senoidal. Vamos a crearla. Para tal fin vamos a poner I de T, y al igual que la tensión, esta va a ir multiplicado por raíz de 2 para obtener los valores máximos. Esto va a ir multiplicado por, en este caso, 4.77 por coseno de omega por T, y vamos a incluir aquí el desfasamiento, que fue de menos 27.44 grados. Ya tenemos la fundamental. Para las demás armónicas, o para la tercera, quinta, séptima, es algo muy similar, salvo porque ahora aquí como intensidad I3 va a ser 0.437. Coseno de 3, porque es la tercera armónica, y vamos a ver que su desfasamiento es menos 58.304 grados. Más, vamos a ayudarnos con la quinta. La quinta es 0.107. Coseno de 5 por omega t menos 75.51. Esa es la quinta. Vamos con la séptima. Y vamos a hacer esto, podemos hacerlo un poco más pequeño para que tenga cabida. La séptima, en este caso, va a ser 0.041. Es esta de acá, menos 85.54 grados. Lo hicimos un poco más pequeño de lo normal. Vamos a dejarlo en 10 y cabe perfectamente. Esa es la ventaja de tenerlo. Y evidentemente una tensión triangular tiene que dar por resultado una intensidad muy similar. Obviamente va a estar más desfasada, va a estar en atraso, ¿no? Porque es inductiva, y colocamos acá esa intensidad para que se parezca más a la que acabamos de ver de la tensión. Pues le colocamos una nomenclatura muy parecida, a manera de verla en esa perspectiva. Bueno, vemos que la intensidad es muy similar a la tensión. Eso nos da la certidumbre de ir por buen camino. Y a continuación, pues vamos a calcular la tensión eficaz. La tensión eficaz para este tipo de tensión se calcula de la siguiente forma. Es la raíz de B1 al cuadrado más, y vamos a copiar y pegar
Para que esto se nos haga un poco más rápido, es la tercera, la quinta y la séptima. Esta va a ser la tercera, esta va a ser la quinta y esta va a corresponder a la séptima. Habrá que arreglar esto. Y aquí obtenemos el valor como un número complejo. Sin embargo, lo que va a medir, o lo que debería de medir un voltmetro, tendría que ser este valor, 504. Para el caso de la intensidad, es la misma fórmula, pero evidentemente cambiaría de tensiones a intensidades. Podemos colocarla por acá y evidentemente esta será la intensidad 1, la intensidad 3, la intensidad 5 y la intensidad séptima. Y también vamos a tener una forma de calcular la raíz media cuadrada, será de 4.779. Bueno, ya una vez teniendo ello, vamos a calcular pues la potencia activa y después la potencia reactiva. Entonces, para la potencia aparente serían estos valores de tensión por este valor de intensidad, sus magnitudes. Entonces tenemos 2409 de potencia aparente, de potencia activa podríamos utilizar la multiplicación de la resistencia por la magnitud de la intensidad en raíz media cuadrada elevada al cuadrado. Entonces aquí corresponde a este valor y nos da esa potencia activa. Finalmente, la potencia activa se puede calcular de una forma un tanto más precisa, pero a la vez también un poco más tardada. Esa potencia implicaría la multiplicación de la tensión por la intensidad en sus magnitudes, tal como lo estamos haciendo ahora, y ello va a ir multiplicado por la diferencia angular, que en este caso serían 10 grados, menos 27.44 grados. Esta sería la primera parte. Del armónico principal. Más, y vamos a copiar esta misma nomenclatura para aumentar el cálculo del tercer armónico, que para el caso sería 60 por 0.437 y la diferencia angular sería menos 15 y menos 58, menos 58.3 grados. Aquí tenemos la parte de la fundamental y la tercera armónica. Vamos a hacer esto más pequeño para que quepa la quinta y la séptima. Entonces sumamos acá el siguiente, que implicaría
la multiplicación de las magnitudes correspondientes a 20 en la tensión y 0.107 de la intensidad. Las tensiones, los desfasamientos serían aquí menos 18 y menos 75. Haríamos esto un poco más pequeño todavía. Y correspondería el último a 10. Y los desfasamientos serían menos 20 y menos 85. Menos 85. Y para el caso nos da 2296. Si consideramos que el cálculo original era 2284, esto es ya de mayor precisión. La diferencia serían 12 watts. Serían 12 en miles, pues es un error pequeño, por decirlo de alguna manera, pero es significativo el hecho de que pues, uno, si tiene prisa, puede calcularlo de esta forma. Y si uno tiene poca prisa, pues puede uno ser más preciso. En el caso de la potencia reactiva, el cálculo es muy similar, salvo, porque aquí se puso P, ahora se va a poner Q, y se van a cambiar los senos por cosenos. Perdón, los cosenos por senos en cada uno de los armónicos. Y tendríamos una potencia reactiva de 734, prácticamente 735 volts-amperes. Bueno, ya tenemos ahora la potencia activa, reactiva, aparente, y pudiera terminar ahí. Sin embargo, el problema nos pide la potencia de distorsión, la última. Y vamos a ver de qué nivel, si es significativo el nivel de la potencia de distorsión. Evidentemente, la potencia de distorsión es aquella en donde más participan los armónicos. Y por tanto, aquí tendríamos la participación del tercero, del quinto y del séptimo. Si en un momento dado estos armónicos obedecen niveles más grandes, ¿no? De mayor magnitud, pues la potencia de distorsión será mayor. Entonces la potencia de distorsión la vamos a calcular con la siguiente fórmula, en donde a la magnitud de la potencia aparente elevada al cuadrado le vamos a restar la potencia activa también elevada al cuadrado, y a esa potencia activa le vamos a restar la potencia reactiva también. Entonces tenemos acá que elevar al cuadrado, y nuestra potencia de distorsión será de 89, prácticamente 90 volts-amperes de distorsión. No es un valor significativo, pero sí completa la solución del problema. Les agradezco el favor de su atención. Muchas gracias. Hasta pronto.